En el sureste de México existe una tierra donde el aire no se respira, se bebe. Una geografía anfibia donde el agua y la tierra libran una batalla eterna por el dominio del horizonte, y donde el calor húmedo, ese bochorno asfixiante que pega la ropa a la piel como una segunda epidermis, es el verdadero gobernante de la vida y la muerte. Tabasco, conocido poéticamente como el Edén de México, es para los no iniciados un infierno verde, un laberinto de pantanos, manglares y selvas densas, donde la naturaleza crece con una violencia exuberante, capaz de devorar ruinas de concreto en cuestión de semanas. Pero en este caldero biológico, bajo la sombra protectora de árboles inmensos que filtran la luz solar hasta convertirla en una penumbra religiosa, crece el tesoro más antiguo de América, el cacao. No estamos hablando del chocolate industrial, lleno de azúcar y leche, que se vende en las tiendas de conveniencia. Hablamos del teobroma cacao, el alimento de los dioses, la moneda con la que los mayas y los olmecas comerciaban imperios, pagaban tributos y compraban esclavos. En la región de la Chontalpa, específicamente en el municipio de Comalcalco, la tierra es negra, grasa y fértil, y allí se cultiva una variedad tan rara y exquisita que los maestros chocolateros de Bélgica y Francia viajan en secreto para asegurar su suministro. El cacao criollo blanco, conocido como porcelana. Sus vainas no son rojas ni amarillas, sino de un blanco pálido, casi traslúcido, y sus semillas poseen un perfil aromático de nueces y flores que vale más que el oro en el mercado internacional. Esta es la historia de la hacienda La Encarnación, un santuario de 150 hectáreas de selva domesticada, y de la dinastía Madrigal, una familia de cacauteros que llevaban el machete en la cintura antes de aprender a caminar, y que demostraron al crimen organizado que en la selva de Tabasco, el que no conoce el terreno, termina siendo abono. El patriarca de este clan era don Lucho Madrigal, un hombre de 75 años con la piel curtida por el sol y picada por décadas de mosquitos, dura como la corteza del árbol de cocoite, que daba sombra a sus plantaciones. Don Lucho no era un hacendado de oficina con guayabera blanca inmaculada. Era un hombre de campo, de botas de hule llenas de lodo y manos gigantescas, callosas y manchadas permanentemente de la savia oxidada del cacao. Su machete, un Collins de acero al carbono desgastado por el uso, con una hoja de 28 pulgadas afilada hasta tener el filo de una navaja de rasurar, era una extensión de su brazo derecho. Decían en el pueblo que don Lucho podía partir una vaina de cacao en el aire sin dañar una sola semilla, o decapitar una serpiente nauyaca sin dejar de caminar. Junto a él, administrando la herencia y el trabajo pesado, estaban sus 3 hijos, Teodoro, Jacinto y el menor, Felipe, todos cortados con la misma tijera de silencio y resistencia. Para los Madrigal, el cacao no era solo un cultivo, era su sangre. Cada árbol tenía nombre, cada lote de fermentación tenía una personalidad. Cuidaban la genética de sus plantas como si fuera la de sus propios hijos, protegiéndolas de la plaga de la monilia, con podas quirúrgicas y remedios orgánicos heredados de sus abuelos mayas chontales. Vivían en una paz relativa, aislados por la densidad de la vegetación. Hasta que la codicia moderna, ciega y estúpida, decidió que su paraíso verde era el lugar perfecto para esconder el infierno blanco de la cocaína. La amenaza llegó, como siempre sucede en estas historias, por la carretera federal que conecta Cárdenas con Comalcalco, una vía conocida por sus asaltos y retenes falsos. No eran narcotraficantes locales que respetan los códigos antiguos, eran una célula de los Zetas vieja escuela, criminales paramilitares que veían el mapa de Tabasco no como una zona agrícola, sino como un corredor estratégico para mover combustible robado, huachicol y drogas hacia el norte. Su líder en la zona era un sujeto apodado el Comandante Lagarto, un hombre obeso, sudoroso y cruel, que odiaba el campo y solo se sentía cómodo en el aire acondicionado de sus camionetas blindadas. Para el Lagarto, la hacienda La Encarnación, con su ubicación aislada, sus bodegas de secado grandes y su acceso discreto a caminos vecinales, era la base de operaciones ideal que estaba buscando. No le importaba el cacao, ni la historia, ni el valor botánico de los árboles. Solo veía metros cuadrados techados y privacidad para sus ilícitos. El convoy de 4 camionetas negras, con vidrios polarizados y antenas de radio de alta frecuencia, entró por el camino de terracería principal de la hacienda una tarde de agosto, cuando el calor era tan intenso que el aire temblaba sobre el suelo. Aplastaron las flores ornamentales de la entrada y se detuvieron frente al beneficio, el área donde se fermenta y seca el grano. El ruido de los motores diésel rompió la sinfonía natural de chicharras y monos aulladores que reinaba en el lugar. Don Lucho estaba en las planchas de cemento, moviendo el cacao con un rastrillo de madera para que se secara al sol.
Una tarea delicada que requiere paciencia. Al ver los vehículos, no corrió. Siguió rastrillando, con un ritmo hipnótico, mientras sus hijos salían de la bodega con los machetes en la mano, no en posición de ataque, sino descansando sobre el hombro, como es costumbre en la región. El comandante Lagarto bajó de la primera camioneta, seguido por 14 sicarios armados con fusiles R-15 y pecheras tácticas que se veían ridículas y sofocantes bajo el sol tabasqueño. El líder criminal se limpió el sudor de la frente con un pañuelo y miró con asco el suelo lleno de granos de cacao secándose. «¿Qué peste a vinagre hay aquí?», gritó el Lagarto, refiriéndose al olor ácido y frutal de la fermentación. Un aroma que para un chocolatero es perfume, pero para un ignorante es podredumbre. «Oiga, viejo, ¿usted es el dueño de este chiquero?». Don Lucho detuvo su rastrillo, se apoyó en el mango de madera y levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol. «Aquí no hay chiqueros, joven», respondió con voz tranquila, profunda y rasposa. «Esto es una hacienda cacaotera. Y ese olor es dinero. ¿Qué se les ofrece?». El criminal soltó una risa burlona y pateó un montículo de cacao porcelana, esparciendo los granos valiosos por el suelo sucio. «Dinero es lo que yo traigo, abuelo. Vengo a hacerle una oferta. Necesito sus bodegas, todas. Voy a guardar unas cosas aquí por unos meses. Y necesito que sus peones se larguen. Usted y sus hijos se pueden quedar en la casa grande para vigilar. Pero las bodegas y la entrada son mías a partir de hoy. Le voy a pagar 5,000 pesos a la semana. Es más de lo que saca vendiendo estas semillitas de mierda». Don Lucho miró los granos esparcidos en el suelo. Cada uno de esos granos representaba 5 años de cuidado, desde el injerto hasta la cosecha. Eran granos destinados a una casa de chocolate en París. «Estas semillitas se pagan en euros, señor», dijo don Lucho conteniendo la furia que le subía por el estómago. «Y esta hacienda no se renta. Aquí trabajamos la tierra, no escondemos porquerías. Somos gente decente. Busque otro lugar». El ambiente se tensó de inmediato. Los sicarios cortaron cartucho, el sonido metálico de los cerrojos resonó en el patio. El Lagarto se acercó a don Lucho invadiendo su espacio personal, con la mano en la pistola fajada al cinto. «Creo que no me entendió, pinche viejo terco», susurró el criminal con aliento a alcohol y tabaco. «No es una pregunta, es un aviso. Tabasco es nuestro. Si digo que me quedo, me quedo. Si no le gusta el trato, lo voy a mochar en pedacitos y se lo voy a dar de tragar a los pejelagartos del pantano. Tiene 24 horas para vaciar las bodegas de esta basura. Mañana vengo con la carga. Si veo un solo costal de cacao estorbando, quemo todo, la casa, los árboles y a su familia». Para enfatizar su punto, el Lagarto sacó una navaja táctica y se acercó a un árbol joven de cacao que estaba cerca de la casa, un injerto experimental de gran valor. De un tajo mal hecho, desgarró la corteza y cortó una vaina verde que aún no estaba madura. La tiró al suelo y la pisó con su bota militar, triturándola en el lodo. «Mañana, viejo, a esta misma hora, y más le vale que haya agua fría, porque hace un calor de la chingada». El convoy se retiró levantando polvo, dejando tras de sí la amenaza colgada en el aire húmedo y pesado. Don Lucho se quedó mirando la vaina aplastada en el suelo. Sus hijos se acercaron, con los nudillos blancos de tanto apretar los mangos de sus machetes. «¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntó Teodoro, el mayor. «Son muchos, y traen ametralladoras. Nosotros solo tenemos los machetes y las escopetas viejas». Don Lucho se agachó y recogió la vaina destruida. La limpió con su camisa como si limpiara la cara de un niño herido. «Ellos traen fierros que escupen plomo», dijo el patriarca mirando hacia la selva oscura de cacao que rodeaba la casa, un laberinto de sombras y vegetación que se extendía por kilómetros. «Pero ellos no conocen el cacaotal. No saben caminar en el lodo. No aguantan los mosquitos. No ven en la oscuridad». Se levantó y miró a sus hijos. Sus ojos brillaban con una determinación fría, antigua. «Mañana van a venir. Y van a entrar. Pero no van a salir. Esta gente cree que la selva es solo plantas. No saben que la selva tiene dientes. Vamos a afilar los machetes, hijos. Pero afilarlos de verdad, con piedra de río y lima fina. Quiero que corten el aire». «¿Los vamos a enfrentar?», preguntó Felipe, el menor. «No», respondió don Lucho. «Los vamos a cazar. Ellos quieren nuestra casa. Pues se las vamos a dar. Pero su tumba va a ser allá adentro, entre las madres del cacao. Tabasco es un baño de sudor, dicen. Pues mañana va a ser un baño de sangre». La abertura se cerró con esa promesa. La decisión estaba tomada. No habría huida, no habría negociación.
La dinastía Madrigal, guardianes del oro blanco, había decidido utilizar su conocimiento del terreno, su resistencia al clima y su destreza con el acero para defender su legado. Los invasores modernos, con su tecnología y su soberbia, estaban a punto de entrar en un laberinto verde, del cual no tenían mapa, enfrentándose a hombres que no peleaban por dinero, sino por la tierra misma que llevaban bajo las uñas. La selva estaba despertando y tenía hambre. Para comprender por qué un grupo de hombres armados con tecnología militar y vehículos blindados estaba condenado al fracaso desde el momento en que decidió internarse en la propiedad de los Madrigal, es necesario diseccionar primero la geografía enemiga que enfrentaban, la hacienda. La Encarnación no era un campo de golf ni una plantación de maíz con surcos rectos y visibilidad perfecta. Era un cacaotal tradicional de la Chontalpa. Un ecosistema agroforestal diseñado por los antiguos mayas para imitar la estructura de la selva virgen. Visto desde un satélite o un dron, el terreno parecía una mancha verde uniforme y caótica. Pero a nivel del suelo era un laberinto tridimensional de sombras, lodo y humedad extrema conocido por los locales como el laberinto verde. En este lugar, la luz del sol es un recurso escaso que apenas logra tocar el suelo. El cacao es un cultivo de sombra, no soporta la radiación directa. Por eso, cada árbol de cacao vive bajo la protección de una madre. Las madres son árboles gigantescos, generalmente de especies como el cocoite, el samán o el mote, que extienden sus copas a 30 metros de altura, creando un techo vegetal denso que atrapa la humedad y bloquea el cielo. Caminar dentro del cacaotal es caminar en un crepúsculo perpetuo, incluso al mediodía. Para los ojos de un extraño acostumbrado a la luz eléctrica o al sol abierto de la carretera, esta penumbra constante afecta la percepción de la profundidad y el tiempo, creando una sensación de encierro claustrofóbico. El segundo enemigo invisible, pero omnipresente en este escenario, era el aire mismo. En Tabasco, la humedad relativa rara vez baja del 90%. Dentro de la plantación, protegida del viento por la cortina de árboles, la humedad alcanza la saturación total. El aire es espeso, pesado, casi líquido. Respirar allí adentro es como respirar a través de una toalla mojada y caliente. Para don Lucho y sus hijos, cuyos pulmones estaban aclimatados desde el nacimiento, esto era normal. Pero para los sicarios de los Zetas, provenientes de regiones más secas o acostumbrados al aire acondicionado de sus camionetas, el simple acto de caminar 100 metros con equipo táctico puesto se convertía en una prueba de resistencia cardiovascular. El sudor no se evapora en este ambiente. Se acumula, empapa la ropa, escuece los ojos y ablanda la piel de las manos y los pies, haciéndola propensa a ampollas y hongos en cuestión de horas. Además, el calor húmedo tiene un efecto psicológico devastador. Acorta la mecha de la paciencia, nubla el juicio y provoca una irritabilidad constante. Es el famoso bochorno que vuelve loca a la gente. El suelo del cacaotal era otra trampa geológica. La tierra de Comalcalco es arcillosa, negra y rica en materia orgánica en descomposición. Con las lluvias torrenciales de la temporada, el suelo se convierte en un fango profundo y pegajoso, conocido como lodo chicloso. No es un barro firme, es una sustancia que chupa las botas. Si uno pisa mal, el lodo puede tragarse el pie hasta el tobillo o la pantorrilla, y al intentar sacarlo, la succión es tan fuerte que a menudo se queda la bota adentro. Los Madrigal caminaban sobre este terreno con un paso especial, deslizando los pies y pisando sobre las raíces expuestas y las hojas secas, con una agilidad de garzas. Los invasores, con sus botas militares pesadas y su paso torpe de ciudad, resbalarían, caerían y quedarían atrapados en la inmundicia del suelo una y otra vez. Además, la plantación estaba surcada por una red de zanjas o canales de drenaje abiertos a mano hace décadas para evitar que las raíces del cacao se pudrieran con el exceso de agua. Estas zanjas, cubiertas de maleza y helechos, eran invisibles para quien no conociera el mapa mental de la finca. Caer en una de ellas significaba hundirse hasta la cintura en agua estancada, podrida y llena de larvas de mosquito. Y hablando de vida, el cacaotal no estaba vacío. Era una ciudad superpoblada de fauna hostil. El zumbido constante que llenaba los oídos no era silencio, era el motor biológico de millones de mosquitos. En Tabasco, el mosquito no es una molestia, es una plaga bíblica. Nubes de Aedes aegypti y mosquitos de pantano atacaban cualquier centímetro de piel expuesta, capaces de picar a través de la ropa delgada. El sonido agudo de sus alas cerca del oído es una tortura china capaz de desconcentrar al tirador más experto. Pero había peligros mayores reptando en el suelo y en las ramas bajas. La nauyaca, o Bothrops asper, conocida como la cuatro narices o la reina de la selva, es una de las serpientes más venenosas y agresivas de América.
Se camufla perfectamente entre la hojarasca seca del cacao, con su patrón de diamantes negros y cafés. A diferencia de otras serpientes que huyen, la nauyaca defiende su territorio y ataca al calor. Un paso en falso cerca de una pila de hojas secas podría resultar en una mordedura necrótica que pudre la carne en horas. Los madrigal sabían dónde pisar. Sabían leer el suelo. Los sicarios, con sus visores nocturnos y su arrogancia, eran ciegos ante la muerte que se arrastraba a sus pies. Arriba, en las copas de las madres, las tropas de monos aulladores o zaraguatos vigilaban. Su aullido territorial es uno de los sonidos más aterradores de la naturaleza. Suena como un jaguar rugiendo o como un demonio gritando en agonía. En la oscuridad de la noche, estos gritos repentinos servirían como una alarma orgánica para los defensores y como una fuente de terror paranoico para los atacantes. En este escenario, las herramientas de trabajo de los madrigal se convertían en extensiones letales de su voluntad. La herramienta principal no era un arma de fuego, sino el machete costeño. A diferencia de los machetes de montecortos y gruesos usados en el norte, el machete cacautero de Tabasco es largo, delgado y flexible, con una hoja de casi 70 centímetros. Está diseñado para alcanzar las vainas altas y para cortar la maleza suave con un movimiento de muñeca rápido y fluido, el falso. Don Lucho y sus hijos pasaban horas cada semana afilando estas hojas con lima triangular hasta dejarlas con un filo capaz de rasurar el vello del brazo. Un machete así no golpea, silba, y cuando toca carne no machaca, separa. La técnica de corte del cacautero es precisa. Un golpe seco para cortar el pedúnculo de la vaina sin dañar la cojinete floral del árbol. Esa misma precisión aplicada a un tendón o a un cuello es devastadora. La segunda herramienta era el garabato. Es un gancho de madera dura, generalmente de rama de guayaba o macuilis, curado al fuego y pulido por el uso. El garabato se usa en la mano izquierda o la no dominante para apartar ramas, jalar la maleza para cortarla con el machete o enganchar las vainas lejanas. En un combate cuerpo a cuerpo, el garabato sirve para enganchar el tobillo del oponente, desviar el cañón de un rifle o jalar el cuello del enemigo hacia el filo del machete. Era un sistema de combate dual. Gancho y hoja, control y corte, desarrollado a lo largo de vidas enteras de trabajo diario. El corazón de la trampa, sin embargo, residía en la manipulación del producto mismo. En el centro de la plantación estaba el área de quiebra. Aquí es donde se parten las vainas cosechadas para extraer las semillas cubiertas de mucílago fresco. Este mucílago, la baba del cacao, es una sustancia blanca, dulce y extremadamente resbaladiza. Es más resbaladiza que el aceite de motor o el jabón. Cuando cae al suelo y se mezcla con el lodo arcilloso, crea una superficie con coeficiente de fricción casi nulo. Es hielo tropical. Don Lucho había ordenado a sus hijos esparcir cubetas de esta baba en los puntos de estrangulamiento del laberinto, en los cruces de caminos y alrededor de la casa. Cualquier intento de correr sobre esta mezcla resultaría en una caída incontrolable. El escenario estaba diseñado para anular la ventaja táctica del enemigo. En el laberinto verde, la visión de largo alcance de los rifles era inútil, porque los árboles bloqueaban las líneas de tiro a más de 5 metros. La comunicación por radio se vería frustrada por la densidad del follaje y la interferencia de la humedad. La movilidad de los vehículos blindados terminaba en la entrada. Adentro solo se podía ir a pie. La casa grande de la hacienda, una construcción de mampostería antigua con techo de teja a 2 aguas y corredores amplios, se alzaba en medio de este océano vegetal como una isla engañosa. Parecía vulnerable, con sus ventanas abiertas y su falta de muros perimetrales de concreto. Pero esa vulnerabilidad era el cebo. Para llegar a la casa, los sicarios tendrían que atravesar 300 metros de cacautal denso, cruzando el arroyo seco, que ahora era un lodazal, pasando por debajo de las madres gigantes y sorteando las trampas de baba y espinas. La casa no era el fuerte era la selva. Los madrigal no esperarían dentro de las habitaciones para ser acribillados, esperarían afuera, fundidos con la corteza de los árboles, invisibles, silenciosos, respirando el mismo aire pesado que asfixiaba a sus enemigos. El contraste era absoluto y fatal. Los sicarios veían la plantación como un terreno baldío sucio, un obstáculo molesto entre ellos y su objetivo. No veían la complejidad biológica, no respetaban las sombras, no temían al suelo. Creían que su poder de fuego era superior a la fuerza de la naturaleza. No entendían que en Tabasco la naturaleza no es un fondo pasivo, es un actor agresivo. El cacautal estaba vivo, vibrando con la energía de millones de insectos, creciendo centímetro a centímetro. Y esa noche, bajo la dirección de la dinastía Madrigal, se convertiría en un organismo digestivo gigante.
Los invasores estaban a punto de entrar en el esófago del monstruo verde, caminando torpemente hacia un estómago de lodo y acero, guiados por su propia codicia hacia una oscuridad donde sus ojos tecnológicos no les servirían de nada. El escenario estaba puesto, húmedo y hambriento. El plazo de 24 horas que el comandante Lagarto había escupido sobre la tierra fértil de la hacienda La Encarnación colgaba sobre la familia Madrigal como una espada de Damocles oxidada por la humedad del trópico. Sin embargo, la verdadera naturaleza del enemigo que enfrentaban no se manifestó en el cumplimiento puntual de la amenaza, sino en un acto previo de terrorismo psicológico y vandalismo cultural diseñado para quebrar la voluntad de los cacauteros antes de que pudieran siquiera pensar en resistir. El incidente no ocurrió bajo el manto protector de la noche, sino a plena luz del día, bajo el sol calcinante de las 2 de la tarde, cuando el bochorno tabasqueño alcanza su punto máximo y obliga a todo ser vivo a buscar refugio en la sombra. Don Lucho y sus hijos estaban en la casa grande, limpiando las escopetas viejas y discutiendo en voz baja, cuando una columna de humo negro y denso comenzó a elevarse desde el área del beneficio, la zona de procesamiento ubicada a unos 300 metros de la vivienda principal, oculta parcialmente por una cortina de bambú y árboles de mango. No hubo sonido de motores esta vez, ni música de banda. Los agresores habían entrado a pie por la parte trasera de la finca, cruzando los pantanos que colindaban con el ejido vecino, demostrando que el aislamiento geográfico ya no era una defensa válida. Teodoro, el hijo mayor, fue el primero en notar el olor. No era olor a leña de macuilís quemándose en el fogón de la cocina. Era un olor químico, acre, mezclado con el aroma dulce y tostado del cacao quemado. ¡El secador!, gritó saliendo al corredor. ¡Están quemando la cosecha! Los 4 hombres corrieron hacia el beneficio, con los machetes en la mano y el corazón latiendo en la garganta. Lo que encontraron al llegar fue una escena de devastación calculada que les heló la sangre más que cualquier amenaza verbal. El antiguo secador de madera, una estructura techada con bandejas deslizables, donde el cacao pierde su humedad lentamente al sol, estaba envuelto en llamas. Alguien había rociado gasolina sobre las bandejas de cedro rojo y había prendido fuego. El cacao porcelana, esas almendras blancas y preciosas que representaban el trabajo de todo un año y el sustento de la familia, crepitaba y estallaba como palomitas de maíz negras, convirtiéndose en carbón inútil. El humo era asfixiante y picaba en los ojos, cargado de aceites esenciales volatilizados y hollín, pero el fuego era solo la distracción visual. El verdadero sacrilegio estaba ocurriendo a unos metros de allí. En las cajas de fermentación, un grupo de 5 hombres, no el contingente completo de sicarios, sino una avanzada de halcones y matones de baja estofa, estaba destrozando el lugar con barras de hierro. Habían volcado las cajas de madera de roble donde el cacao reposaba cubierto con hojas de plátano para fermentar. Toneladas de granos en proceso, cubiertos de su mucílago blanco y lechoso, estaban esparcidos por el suelo de tierra sucia. Y allí, en medio del desastre, los agresores se reían mientras orinaban sobre la pila de cacao derramado. Era un acto de profanación pura. Para un cacautero, el grano es sagrado. Es el alimento de los dioses, es el regalo de Quetzalcóatl. Verlo pisoteado y contaminado con orina humana era una ofensa que iba más allá de lo económico. Era un insulto a la memoria de la tierra. Pero lo que terminó de romper el corazón de don Lucho no fue el cacao, sino el sonido de un lamento humano. ¡No, por favor! ¡Son las madres! ¡No las toquen!, gritaba una voz quebrada. Era don Chilo, el caporal de la hacienda, un anciano de 70 años que había nacido en esa tierra. Estaba tirado en el suelo, sangrando profusamente por la nariz y la boca. 2 de los matones lo pateaban en las costillas con sus botas militares cada vez que intentaba levantarse. Frente a él, otro de los criminales había encendido una motosierra. El ruido del motor de 2 tiempos rugió con una violencia mecánica que hizo huir a los pájaros de las copas de los árboles. El objetivo no era una persona, sino algo que tardaría 100 años en recuperarse. El sicario acercó la espada de la motosierra al tronco de una madre gigantesca, un árbol de samán de 30 metros de altura, que daba sombra a la sección más productiva del cacaotal. «Para que aprendan a respetar al patrón», gritó el hombre de la motosierra, y hundió los dientes de acero en la madera viva. El árbol gimió. La madera de samán es dura, pero la gasolina es más fuerte. El aserrín rojo salió disparado como sangre vegetal. En cuestión de minutos, ante la mirada horrorizada de los Madrigal que llegaban corriendo, el gigante verde comenzó a inclinarse. El crujido de su caída fue un sonido de huesos rotos amplificado 1000 veces. ¡Crack! ¡Boom! El árbol se desplomó,
arrastrando consigo lianas, nidos de oropéndolas y aplastando debajo de su peso a docenas de árboles de cacao productivos. Al caer, la madre, se abrió un hueco de luz solar brutal en el techo de la selva. Ese rayo de sol directo, sin filtro, quemaría y mataría a los cacaos sobrevivientes en cuestión de días. Era una herida de muerte al ecosistema. Los agresores vieron llegar a don Lucho y sus hijos. El de la motosierra la apagó, sonriendo con descaro. «Esto es solo una podadita, don», gritó. «Mañana venimos a tumbar todo para hacer el estacionamiento de las trocas. Vayan haciendo las maletas». Antes de que los Madrigal pudieran acercarse lo suficiente para usar sus machetes, los 5 hombres corrieron hacia el pantano trasero, donde tenían una lancha rápida esperándolos en un canal. Huyeron como ratas de agua, dejando atrás el fuego, al caporal herido y la selva mutilada. Don Lucho corrió hacia don Chilo y lo levantó del suelo. El viejo caporal lloraba, no por sus costillas rotas, sino mirando el árbol caído. «Mataron a la madre, patrón», sollozó don Chilo. «Se va a secar la tierra. Ya no hay sombra». Don Lucho miró el árbol derribado y el cacao quemado. Su rostro, bañado por el resplandor de las llamas del secador, se endureció hasta parecer una máscara de caoba antigua. «Apaguen el fuego», ordenó a sus hijos con voz seca. «Y levanten a Chilo. Vamos a ir a Cárdenas. Vamos a ir a la fiscalía». El viaje a la ciudad fue silencioso y amargo. En la batea de la camioneta vieja, Teodoro sostenía a don Chilo, limpiándole la sangre con un trapo. Don Lucho conducía con los ojos fijos en la carretera, esquivando los baches que parecían cráteres lunares. Llegaron al Ministerio Público de Cárdenas, un edificio de concreto pintado de blanco sucio, rodeado de patrullas con llantas ponchadas y gente esperando bajo el sol. El interior olía a sudor rancio, tinta barata y desesperanza. El aire acondicionado no funcionaba, y un ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente sin refrescar nada. Don Lucho se acercó a la ventanilla de atención. Un secretario joven con una camisa desabotonada y manchada de salsa tecleaba en una computadora vieja sin levantar la vista. «Buenas tardes», dijo don Lucho, quitándose el sombrero por respeto, aunque el lugar no lo merecía. «Vengo a poner una denuncia». «¿Robo o lesiones?», preguntó el secretario mascando chicle. «Invasión de propiedad, daño en propiedad ajena, incendio provocado, lesiones graves y amenazas de muerte», enumeró don Lucho con precisión. «Es gente de los Zetas. Quemaron mi cosecha y tumbaron mis árboles. Golpearon a mi trabajador». Al escuchar la palabra Zetas, el tecleo se detuvo. El secretario levantó la vista lentamente, mirando a los lados como si la palabra fuera contagiosa. «Baje la voz, señor», susurró. «Aquí no decimos nombres, solo hechos. ¿Tiene pruebas? ¿Videos? ¿Testigos que no sean sus parientes? Tengo a mi caporal con las costillas rotas en la camioneta. Tengo el secador quemado, tengo el árbol tirado. ¿Qué más pruebas quiere?» El secretario suspiró, visiblemente molesto por tener que trabajar. Le pasó un formulario manchado de café. «Llene esto. Pero le aviso de una vez, si es pleito de tierras o de narco, nosotros no tenemos jurisdicción. Eso es federal. Tiene que ir a la PGR en Villahermosa. Y allá le van a pedir escrituras certificadas, peritajes, va para largo. Mañana van a volver». Golpeó don Lucho el mostrador con su mano callosa. «Me dieron 24 horas. Necesito medidas cautelares. Necesito que manden una patrulla a la hacienda». En ese momento salió de una oficina interior el agente del Ministerio Público titular, un hombre gordo con cadenas de oro en el cuello y un reloj que costaba más que la camioneta de don Lucho. Miró al anciano con desdén. A ver, ¿cuál es el escándalo?», preguntó el agente. «Este señor dice que lo están invadiendo unos mañosos en Comalcalco, licenciado», explicó el secretario. El agente se acercó a la ventanilla masticando un palillo de dientes. «Mire, don Lucho, ¿verdad? Conozco su finca, La Encarnación. Buen cacao. Pero seamos realistas. Yo tengo 2 patrullas para todo el municipio y una no tiene gasolina. No puedo mandar a mis muchachos a meterse a la boca del lobo por unos árboles quemados. Si esa gente quiere su rancho, seguro es porque usted les debe algo, o porque se metió en problemas. En Tabasco nadie te molesta si no andas en malos pasos. Yo no le debo nada a nadie más que a Dios», respondió don Lucho sintiendo cómo la sangre le hervía. «Soy gente de trabajo, usted lo sabe». «Pues entonces venda, don», dijo el agente bajando la voz y acercándose más con una mirada cínica. «Esa gente paga bien. Agarre el dinero y váyase a vivir tranquilo a Villahermosa. Evítese la pena. Porque si yo mando una patrulla y me la balacean, la culpa va a ser suya. Y si usted se pone al brinco, bueno, los accidentes pasan.
En el campo hay muchas víboras, ¿no? La amenaza velada fue clara como el agua del manantial. La falla del sistema no era incompetencia, era complicidad. La autoridad no solo no iba a ayudarlos, estaba sugiriendo que se rindieran. El Estado había cedido el territorio. La ley en Tabasco era la ley de la selva, pero una selva pervertida donde los depredadores llevaban placa y los carroñeros llevaban uniforme. Don Lucho tomó el formulario que estaba en el mostrador, lo miró por un segundo y luego lo arrugó lentamente con su mano derecha, convirtiéndolo en una bola de papel inútil. «Tiene razón, licenciado», dijo el patriarca con una voz que de repente sonó tranquila, casi muerta. «En el campo hay muchas víboras, y nosotros sabemos cómo matarlas». Dio media vuelta y salió de la oficina sin mirar atrás. Sus hijos lo esperaban afuera, ansiosos. «¿Qué pasó, apá? ¿Van a mandar a la guardia?», preguntó Felipe. Don Lucho subió a la camioneta y encendió el motor. «No», dijo. «Nadie va a venir. Estamos solos». «¿Y entonces?», preguntó Teodoro viendo la mirada de su padre por el retrovisor. «Entonces vamos a hacer lo que debimos hacer desde el principio», respondió don Lucho. «Vamos a limpiar la maleza nosotros mismos». El regreso a la hacienda fue diferente. Ya no había miedo en el vehículo, solo una resignación fría y calculadora. Al llegar, bajaron a don Chilo y lo acomodaron en una hamaca en el corredor, con cataplasmas de hierbas para el dolor. Don Lucho caminó hacia el área del beneficio quemado. El fuego ya se había extinguido, dejando solo vigas negras y olor a ceniza mojada. Se agachó y recogió un puñado de cacao porcelana carbonizado. Lo apretó hasta que se deshizo en polvo negro en su mano. Luego caminó hacia el árbol de samán caído. Tocó la corteza herida, la savia pegajosa que aún brotaba del corte de la motosierra. «Perdónanos, madre», susurró. «No te pudimos defender, pero te juro que tu madera va a servir para hacer los ataúdes de estos bastardos». Esa tarde la vaina partida se convirtió en el símbolo de la ruptura del pacto social. Al quemar el cacao y cortar el árbol, los invasores habían cruzado una línea sagrada. Habían demostrado que no tenían respeto por la vida ni por la tierra. Y al negarse a ayudar, la policía había firmado la sentencia de muerte de los criminales. Don Lucho reunió a sus hijos en el patio trasero, donde guardaban las herramientas. «Saquen las limas», ordenó. «Y traigan los machetes viejos, los que tienen el acero más duro». «¿Vamos a pelear con machetes contra cuernos de chivo, apá?», preguntó Jacinto, el hijo de en medio, con duda. «No vamos a pelear», corrigió don Lucho, tomando su propio machete y pasando el dedo por el filo mellado. «Vamos a rozar, vamos a chapear. Ellos son la maleza, y la maleza se corta de raíz. Esta noche no duerme nadie. Vamos a preparar el terreno. Mañana, cuando entren buscando su estacionamiento, se van a encontrar con que la selva tiene hambre». El incidente había terminado. La diplomacia y la legalidad habían muerto bajo el sol de Tabasco. Ahora comenzaba la preparación para la cosecha más sangrienta que la hacienda La Encarnación jamás hubiera visto. El cacao quemado sería el abono de la venganza, y el laberinto verde se preparaba para cerrar sus fauces sobre los 15 hombres que osaron insultar al oro blanco. La tarde cayó sobre la hacienda La Encarnación con una pesadez de plomo derretido. El sol, que durante el día había sido un verdugo inclemente, se ocultó tras la línea de manglares, dejando un cielo teñido de violeta y sangre coagulada, un presagio visual que don Lucho Madrigal interpretó sin necesidad de palabras. Al regresar de la fiscalía con las manos vacías y el orgullo herido, la familia no se derrumbó en la desesperación ni en el llanto. Al contrario, la negativa del gobierno a protegerlos actuó como un catalizador, endureciendo su resolución como el fuego endurece la punta de una estaca. Ya no eran víctimas esperando el matadero, eran los dueños de la selva preparándose para cazar. La transformación de la finca de una unidad productiva a un campo de exterminio táctico comenzó a las 6 de la tarde, en el momento exacto en que los mosquitos comienzan su ronda nocturna. No hubo discursos heroicos ni planes complejos dibujados en pizarrones. La estrategia era visceral, nacida del conocimiento profundo de la tierra y de la física básica de la supervivencia en el trópico. Don Lucho reunió a sus 3 hijos, Teodoro, Jacinto y Felipe, en el patio trasero bajo la sombra del gran árbol de ceiba que no había sido tocado por la motosierra de los invasores. «Traigan las limas triangulares», ordenó el patriarca con voz baja. «Y saquen los machetes viejos, los Collins de acero al carbono. Los de acero inoxidable no sirven para esto. Se doblan, no agarran filo de navaja. Necesitamos el fierro negro, el que huele a sangre cuando se calienta». La primera fase de la preparación fue un ritual auditivo. Durante 1 hora, el único sonido que compitió con el canto de las chicharras fue el ras 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 rítmico y metálico de las limas mordiendo el acero templado. Los Madrigal se sentaron en bancos de madera.
cada uno con su herramienta sobre las rodillas. No afilaban solo el borde de corte, afilaban también la punta de diamante y el contrafilo superior, convirtiendo sus machetes cacaoteros, herramientas diseñadas para podar ramas y abrir vainas delicadas, en espadas cortas devastadoras. El objetivo era lograr un filo tan fino que pudiera cortar una hoja de papel en el aire o separar la carne del hueso sin resistencia. Don Lucho probó el suyo pasándolo suavemente sobre los pelos de su antebrazo. El acero rasuró el vello limpiamente, dejando la piel suave. «El machete no se traba», dijo don Lucho mirando el brillo opaco de la hoja. «El machete entra y sale. Recuerden, no golpeen a lo tonto. Busquen las coyunturas. Busquen los tendones. Si les quitan las piernas, se caen. Y si se caen en este lodo, ya no se levantan». Mientras los hijos terminaban de afilar el acero, don Chilo, el caporal herido, a pesar del dolor en sus costillas, insistió en ayudar. «Patrón, la baba», gimió desde su hamaca. «Use la baba del cacao». Don Lucho asintió. Era la segunda fase de la trampa, la modificación del terreno. Fueron a la bodega de fermentación, donde aún quedaban montones de cacao fresco que los invasores no habían destruido. Con cubetas recolectaron litros de mucílago, esa sustancia blanca, dulce y extremadamente viscosa que recubre las semillas. En el mundo del chocolate, el mucílago es esencial para la fermentación. En la guerra de la selva es el lubricante más peligroso que existe. Teodoro y Jacinto llevaron las cubetas a los callejones, los senderos estrechos de tierra compactada que cruzaban el cacaotal y llevaban desde la entrada principal hasta la casa y las bodegas. Esparcieron la baba generosamente en las curvas, en las raíces expuestas y en las pendientes suaves. La tierra negra absorbió parte del líquido, pero dejó una capa superficial brillante e invisible en la oscuridad. «Esto es hielo verde», dijo Jacinto, resbalando él mismo y teniendo que sostenerse de una rama. «Si corren aquí con esas botas militares de suela dura, se van a matar solos». Felipe, el menor y más ágil, se encargó de la trampa de luz. Subió al poste de luz principal que alimentaba la hacienda, y en lugar de bajar el interruptor, lo cual podría ser revertido fácilmente, cortó los cables de alimentación principal con unas pinzas de electricista, y luego rompió las bombillas de los faroles del patio. La oscuridad debía ser total. Los Zetas traerían linternas tácticas y seguramente visores nocturnos de grado militar, tecnología costosa y avanzada. Pero don Lucho sabía algo que los ingenieros de armamento no consideran: la humedad de Tabasco. Esa noche, la humedad relativa estaba al 98%. Había neblina baja saliendo del pantano. Los lentes de visión nocturna se empañarían en minutos por la condensación y el calor corporal. Las linternas potentes, al chocar con la bruma y la humedad suspendida, crearían un efecto de pared blanca, deslumbrando al usuario con el reflejo de la luz en las microgotas de agua. La tecnología jugaría en su contra. Los Madrigal, en cambio, conocían el mapa del laberinto de memoria. Sabían dónde estaba cada árbol, cada zanja, cada raíz. Podían moverse con los ojos cerrados, guiándose por el tacto de sus botas en el suelo y por el sonido. A las 8 de la noche todo estaba listo. La hacienda estaba a oscuras, silenciosa, respirando como un animal al acecho. Los Madrigal tomaron sus posiciones. No se atrincheraron dentro de la casa de mampostería. Eso sería una ratonera. Dejaron la puerta principal de la casa abierta de par en par, con una vela solitaria encendida en la mesa del comedor, como un cebo irresistible. Ellos se dispersaron en el perímetro exterior, fundiéndose con la vegetación. Teodoro se ocultó detrás de las raíces tabulares de una ceiba gigante cerca de la entrada. Jacinto se subió a las ramas bajas de un árbol de mango frondoso que dominaba el camino central. Felipe se escondió en una zanja de drenaje seca, cubierto con hojas de plátano, cerca de las bodegas. Y don Lucho se quedó en el porche de la casa, sentado en su mecedora de mimbre, en la penumbra, con su escopeta vieja sobre las piernas y el machete Collins apoyado en el suelo, al alcance de la mano. Él sería la voz, el objetivo visible. La espera fue la parte más dura. El sonido de la selva cambió. Los grillos y las ranas cantaban con una intensidad ensordecedora, creando una cortina de ruido blanco que enmascaraba cualquier movimiento sutil. El calor no daba tregua. El sudor corría por la espalda de los defensores, atrayendo a los mosquitos. Tuvieron que resistir la urgencia de aplastarlos, manteniéndose inmóviles como estatuas mayas, dejando que los insectos se alimentaran de su sangre para no revelar su posición con un movimiento brusco. El olor a tierra mojada, a cacao fermentado y a ozono llenaba el aire. A las 10:30, el rugido de motores diésel rompió la sinfonía natural. Eran puntuales. El convoy de los Zetas regresaba para cumplir su amenaza y tomar posesión de la tierra.
4 camionetas blindadas con barras de luces LED encendidas que cortaban la oscuridad como láseres se detuvieron frente a la tranquera de entrada, que estaba abierta. No hubo sigilo. Entraron con la confianza de los conquistadores, con música de narcocorridos a todo volumen y risas estridentes. El comandante Lagarto bajó de la primera unidad. Esta vez venía preparado para la guerra, o lo que él entendía por ella. Vestía un chaleco táctico completo, casco balístico y portaba un rifle de asalto R-15 modificado con mira láser y lámpara estroboscópica. Detrás de él, 14 hombres fuertemente armados descendieron, cargando mochilas, hachas para romper puertas y bidones de gasolina por si era necesario quemar el resto. «A ver, viejos mugrosos», gritó el Lagarto a través de un megáfono, su voz distorsionada resonando en el patio oscuro. «Se acabó el tiempo. Salgan con las manos en la nuca o entramos a sacarlos a plomazos». Nadie respondió. La casa grande, al fondo del camino de 300 metros rodeado de cacautales, permanecía en silencio, salvo por el parpadeo de la vela en el comedor. «¿Se fueron?», preguntó uno de los sicarios. «No creo», respondió el Lagarto. «El viejo es terco. Seguro están escondidos rezando. Vamos, entren a pie. Quiero que revisen cada cuarto. Y tengan cuidado con las víboras». El grupo de 15 hombres comenzó a avanzar por el callejón principal. Apagaron los faros de las camionetas y encendieron sus linternas tácticas y sus visores nocturnos. Inmediatamente se dieron cuenta de que el terreno había cambiado. La neblina reflejaba la luz de las lámparas, creando un resplandor lechoso que les impedía ver más allá de 5 metros. Los que traían visores nocturnos se los quitaron frustrados al ver solo estática verde borrosa por la humedad. «No se ve ni madres», se quejó uno. «Sigan avanzando», ordenó el líder. «Mantengan la formación». Fue entonces cuando la trampa física se activó. El sicario de vanguardia, un hombre alto apodado El Cuervo, dio un paso firme sobre una sección del camino donde Teodoro había vertido 2 cubetas de mucílago de cacao. Su bota militar, diseñada para tracción en asfalto y tierra seca, no encontró agarre en la baba viscosa. Su pierna derecha se disparó hacia adelante como si hubiera pisado una cáscara de plátano en una caricatura, pero con consecuencias brutales. Cayó de espaldas con todo el peso de su equipo. Al intentar levantarse, sus manos también se llenaron de la sustancia resbaladiza. «¡Mierda!», gritó. «Está resbaloso. Tengan cuidado». El resto del grupo intentó rodearlo, saliéndose del camino hacia la maleza, pensando que la tierra sería más firme. Error fatal. Al pisar fuera del sendero compactado, entraron en la zona de lodo chicloso y zanjas ocultas. Uno de ellos metió el pie en un agujero cubierto de hojas y cayó de rodillas, con el lodo succionando su pierna hasta el muslo. «¡Me atoré!», gritó forcejeando. El caos comenzó a desmoronar su disciplina militar. El calor sofocante dentro de sus chalecos, los mosquitos que se metían por las aberturas de los cascos y el suelo traicionero los estaban desorientando antes de disparar una sola bala. Desde la oscuridad, don Lucho observaba. Estaba a 100 metros de ellos, invisible en el porche. Levantó su escopeta vieja de un solo tiro y apuntó hacia arriba, hacia la copa de los árboles, no a los hombres. ¡Boom! El disparo rompió el silencio de la noche. No le dio a nadie, pero sirvió como señal de inicio y como herramienta de pánico. El estruendo hizo que miles de pájaros dormidos y monos zaraguatos despertaran de golpe. Los monos comenzaron a aullar desde arriba, un sonido gutural y aterrador. ¡Wow, wow, wow! Parecía que la selva misma estaba gritando. «¡Nos disparan!», gritó el Lagarto agachándose. «Fuego a discreción. Barren los árboles». Los sicarios abrieron fuego. Rat-tat-tat-tat. Las balas trazadoras volaron hacia la selva, cortando hojas, ramas y troncos, pero sin impactar en nada sólido. Disparaban a fantasmas. El ruido era ensordecedor. Los destellos de los cañones iluminaban el cacautal como una discoteca infernal. Pero los Madrigal no estaban donde caían las balas. Estaban agazapados, inmóviles, esperando a que los cargadores se vaciaran. Cuando el tiroteo cesó para recargar, el silencio regresó, más pesado que antes. El humo de la pólvora se mezcló con la niebla, espesando el aire. Los sicarios, jadeando por el esfuerzo y el calor, con los oídos zumbando, intentaron escuchar. ¿Les dimos?, preguntó uno con voz temblorosa. De repente se escuchó un sonido diferente. No era un disparo. Era un silbido agudo, rápido, cortando el aire húmedo. ¡Swish! Provenía de la derecha, donde estaba la ceiba gigante. Teodoro Madrigal había salido de su escondite. No usó su escopeta. Usó el garabato de madera para enganchar el tobillo del sicario más cercano, que estaba distraído recargando.
Con un tirón seco, lo desequilibró en el lodo. Y antes de que el hombre tocara el suelo, el machete Collins bajó. No hubo grito, solo un golpe seco, como cortar una sandía madura. El hombre cayó en silencio, agarrándose la pierna. «¡Uno!», susurró Teodoro y volvió a desaparecer en la oscuridad detrás del tronco ancho. El pánico estalló entre los invasores. «¡Hay alguien aquí!», gritó otro. «¡A mi derecha!». Giraron sus armas, pero sus movimientos eran lentos por el lodo y el equipo pesado. Jacinto, desde las ramas del mango, dejó caer una colmena de avispas ahorcadoras que había cortado previamente y mantenía en una bolsa de tela. La colmena cayó justo en medio del grupo central. Las avispas, furiosas, salieron zumbando. «¡Ay! ¡Me pican!», comenzaron a manotear, olvidando sus rifles, tratando de quitarse los insectos de la cara y el cuello. El caos era total. Estaban ciegos, atrapados en el lodo, picados por insectos y enfrentando sombras que se movían más rápido que ellos. Don Lucho se levantó de la mecedora, tomó su machete. «Es hora», murmuró. Entraron al laberinto. Ahora vamos a ver si saben salir. El inicio de la batalla había sido un éxito táctico abrumador. La ventaja tecnológica del cártel había sido anulada por la geografía. Ahora, la lucha dejaba de ser un enfrentamiento armado para convertirse en una carnicería cuerpo a cuerpo, machete contra miedo, en la oscuridad absoluta de un cacaotal que olía a pólvora y a muerte inminente. El silencio había sido afilado y ahora estaba cortando. La oscuridad en el cacaotal de la Encarnación no era un vacío, era una entidad física, una masa de sombras húmedas que se tragaba la luz de las linternas tácticas como si fuera humo. El comandante Lagarto y sus 14 hombres, ahora reducidos a 13 tras la caída silenciosa de su vanguardia, estaban atrapados en el epicentro de un colapso táctico total. El aire, saturado de pólvora, ozono y el aroma dulzón del cacao machacado, se había vuelto irrespirable. Los sicarios, hombres entrenados para el combate urbano y las ejecuciones a sangre fría, estaban descubriendo que sus chalecos de Kevlar no ofrecían protección contra el pánico y que sus rifles R-15 eran poco más que trozos de hierro inútiles en un entorno donde el enemigo atacaba desde los tobillos o desde las copas de los árboles. El estruendo de los monos zaraguatos, que seguían gritando desde las alturas, creaba una cortina sónica que les impedía escuchar los pasos de los Madrigal, quienes se movían con la ligereza de jaguares sobre el lodo. El clímax de la noche no comenzó con una explosión, sino con el sonido sibilante del acero cortando la humedad. Jacinto, desde su posición elevada en las ramas del mango, fue el primero en descender como una sombra. No cayó con ruido, se deslizó por el tronco y usando su garabato de madera enganchó el hombro de un sicario que intentaba desesperadamente limpiar su visor nocturno empañado. El hombre fue arrastrado hacia atrás, hacia la negrura de los arbustos de café que crecían entre los cacaos. El brillo del machete Collins de Jacinto cruzó la penumbra como un rayo de plata muerta. No hubo un grito de guerra, solo el sonido húmedo de la hoja encontrando el cuello del invasor. Un corte limpio que separó las cuerdas vocales antes de que el aire pudiera convertirse en grito. El pánico se volvió frenético. Los sicarios comenzaron a disparar en ráfagas cortas, aterrados por las sombras que parecían materializarse y desaparecer en un parpadeo. Las trazadoras iluminaban momentáneamente las hojas de cacao, revelando por milisegundos las caras desencajadas de los criminales, bañadas en sudor y barro. El comandante Lagarto, ciego de rabia y asfixiado por el calor, vaciaba su cargador hacia el arroyo seco, donde creía haber visto un movimiento. «¡Salgan, cobardes! ¡Den la cara, pinches indios!», rugía, pero su voz sonaba pequeña, devorada por la inmensidad de la selva. No sabía que Teodoro Madrigal estaba a menos de 3 metros de él, agachado en una zanja, cubierto de lodo negro para camuflar su rastro térmico y visual. Teodoro no buscaba al líder todavía. Su misión era desramar al grupo, quitarles los apoyos. Con un movimiento fluido, Teodoro lanzó su machete, no para arrojarlo, sino usándolo en un barrido bajo. El filo encontró las pantorrillas de 2 sicarios que estaban espalda con espalda. El acero al carbono, afilado como una navaja de cirujano, cortó los tendones de Aquiles con la facilidad con la que se corta un racimo de plátanos. Los hombres cayeron de rodillas en el lodo, soltando sus armas, gritando de puro shock neurogénico. En la selva de Tabasco, un hombre que no puede caminar es un hombre muerto. Felipe, el menor de los Madrigal, apareció por el flanco izquierdo, utilizando la mucosidad del cacao a su favor. Se deslizaba sobre el barro como si patinara, aprovechando la inercia para lanzar tajos rápidos a las manos y muñecas de los agresores. Los sicarios veían sus armas caer al suelo, con los dedos amputados por un acero que no veían venir. La técnica era quirúrgica.
Desarmar, desestabilizar, eliminar. La danza de los machetes alcanzó su punto más sangriento cerca de la bodega de secado. 5 sicarios, buscando un terreno más sólido, se agruparon cerca de las planchas de cemento. Creyeron que allí estarían seguros, pero don Lucho los esperaba en las sombras del pórtico. El viejo patriarca ya no era un anciano cansado. Era el brazo ejecutor de una tierra ultrajada. Salió a la luz de una de las camionetas que aún tenía los faros encendidos, pero se movió con tal conocimiento de los ángulos que siempre mantenía un árbol de cacao entre él y los cañones de los rifles. «Ustedes quemaron el fruto», dijo don Lucho, su voz emergiendo de la oscuridad como un trueno bajo. «Ahora la tierra va a beber su sangre para recuperarse». Lanzó una granada de humo casera, hecha con chile seco y azufre, que inundó el área de los sicarios con una nube irritante que les quemaba los pulmones y los ojos. En medio de la tos y el llanto involuntario, los Madrigal cayeron sobre ellos. Fue una carnicería cuerpo a cuerpo. Los rifles eran demasiado largos para ser usados a esa distancia. Los sicarios intentaron sacar sus cuchillos tácticos, pero sus manos estaban resbalosas por el sudor y la baba de cacao. Los machetes de los Madrigal, en cambio, tenían mangos envueltos en cordel de ixtle, lo que aseguraba un agarre perfecto incluso bajo la lluvia de fluidos. El sonido del acero chocando contra el equipo táctico era un clank seco seguido de un shh húmedo cuando el filo encontraba la carne. Jacinto usaba el garabato para enganchar el cañón de un R-15, desviándolo hacia el suelo, mientras su machete descendía en un arco perfecto sobre la clavícula del oponente. No era una pelea de película, era un trabajo de chapeo humano. Los Madrigal cortaban como si estuvieran abriendo paso en la maleza más espesa. Un golpe al antebrazo para neutralizar la mano, un tajo a la pierna para derribar, y un golpe final para terminar el sufrimiento. La disciplina de los Zetas se había evaporado por completo. Ya no eran soldados, eran animales asustados en un matadero verde. El comandante Lagarto, viendo que sus hombres caían uno a uno en la oscuridad, intentó correr hacia su camioneta blindada, pero el suelo le jugó la última traición. Al pisar una zona saturada de mucílago de cacao, sus pies volaron por el aire. Cayó de cara en el lodo negro, perdiendo su casco y su rifle. Al intentar levantarse, sintió la presión fría de un acero en su nuca. «No se mueva, Lagarto», susurró don Lucho parado sobre él. «En este pantano usted es solo un bicho más». El líder criminal, cubierto de barro y moco de cacao, temblaba de pies a cabeza. Alrededor de ellos, el silencio regresaba, solo interrumpido por los quejidos de los heridos que se desangraban en la sombra. Teodoro, Jacinto y Felipe emergieron de la vegetación, jadeando, con sus machetes goteando un líquido oscuro que no era savia. De los 15 invasores, solo el Lagarto quedaba con vida. El resto eran bultos negros esparcidos entre las raíces de los árboles de cacao, integrándose ya al ciclo de descomposición del suelo. «Les daré dinero, millones», suplicó el Lagarto con la cara hundida en la tierra. «Tengo cuentas, tengo contactos, pueden ser reyes en este estado». Don Lucho miró hacia el árbol de samán caído, la madre que habían talado esa tarde. Miró el secador quemado y las cajas de fermentación profanadas. «Usted no entiende nada, joven», dijo el viejo presionando un poco más el machete contra la piel del cuello del criminal. «Usted cree que el poder es lo que se puede comprar, pero aquí el poder es lo que se puede sembrar. Usted vino a matar el futuro de mis nietos. Usted vino a insultar al cacao, y el cacao tiene una memoria muy larga». El clímax terminó con un último movimiento, preciso y definitivo. Don Lucho no sintió remordimiento, sintió la paz del deber cumplido con la tierra. La selva que había estado gritando con los monos y los disparos pareció exhalar un suspiro de satisfacción. El aire se enfrió un poco, la neblina se espesó y el laberinto verde comenzó a digerir a sus nuevos huéspedes. La danza había terminado. Los machetes ya no necesitaban estar afilados por ahora. El oro blanco estaba a salvo. Pero el precio había sido un baño de sangre que quedaría marcado en la corteza de cada árbol de la encarnación. Los Madrigal se miraron entre sí, reconociéndose en la oscuridad, unidos por un vínculo más fuerte que la sangre, el vínculo del acero y la tierra defendida. El Lagarto ya no gritaba. Su soberbia se había disuelto en el lodo de Tabasco, y la hacienda, silenciosa y húmeda, se preparaba para el amanecer, sabiendo que las raíces de sus mejores plantas tendrían este año un nutriente prohibido y poderoso. El amanecer en la Chontalpa no llega con la claridad limpia de otros cielos. Llega como una exhalación de vapor gris que emerge del suelo, una neblina espesa que se enreda en las copas de los árboles de cacao y que oculta bajo su manto húmedo las huellas de la carnicería nocturna. A las 6 de la mañana, la hacienda La Encarnación emitía un silencio absoluto.
un silencio que pesaba más que el calor que ya empezaba a apretar. Don Lucho Madrigal, con la ropa empapada en una mezcla de sudor, lodo y sangre ajena, se encontraba de pie en el corredor de la casa grande, sosteniendo una taza de café negro y amargo. Sus ojos, aunque cansados por la vigilia y la adrenalina, no reflejaban culpa, sino la calma de un agricultor que ha terminado una jornada de deshierve difícil. Sus 3 hijos, Teodoro, Jacinto y Felipe, estaban en el patio limpiando sus machetes Collins con arena de río y aceite mineral. El acero al carbono, que durante la noche había silbado en la oscuridad cortando carne y hueso, volvía a brillar con un tono grisáceo, listo para regresar a su función original de podar ramas y abrir vainas. No había celebración, no había comentarios jactanciosos, había trabajo por hacer, porque en el trópico, la muerte es solo el comienzo de un proceso biológico acelerado, y la selva no permite que nada se desperdicie. La fase de gestión de nutrientes comenzó antes de que el sol estuviera lo suficientemente alto como para atraer a las moscas de manera masiva. El comandante Lagarto y sus 14 hombres ya no eran sujetos de derecho, ni soldados de un cártel, ni amenazas existenciales, ahora eran simplemente biomasa, materia orgánica rica en nitrógeno, fósforo y calcio. Don Lucho, conocedor de los ciclos de descomposición de la selva, dio las órdenes con una frialdad clínica. No cavarían tumbas profundas cerca de la casa. La humedad del suelo de Tabasco hace que los cuerpos enterrados floten o contaminen los mantos freáticos si no se hace con cuidado. En su lugar, utilizaron la geografía anfibia de la hacienda a su favor. Arrastraron los cuerpos, utilizando los garabatos de madera como ganchos para no ensuciarse más las manos, hacia los límites traseros de la finca, donde el cacautal se disuelve en el pantano virgen y los canales de manglar. Allí, en las zonas donde el agua estancada es negra y profunda, la vida es voraz. Los cocodrilos de río y los pejelagartos gigantes, los antiguos habitantes de este paraíso lodoso, hicieron el trabajo de limpieza de manera silenciosa y eficiente. Lo que la fauna no consumió, lo hizo el lodo anaeróbico del pantano, que traga y momifica, borrando cualquier rastro de ADN bajo metros de turba y sedimentos fluviales. Sin embargo, para los restos de El Lagarto, Don Lucho reservó un destino más poético y agrícola. El cuerpo del líder criminal fue llevado al pie del árbol de samán que sus propios hombres habían derribado con la motosierra. Allí, en el hueco dejado por las raíces arrancadas, fue depositado junto con los restos de cacao quemado y las vainas podridas. Cubrieron el cadáver con capas de cal viva para acelerar la degradación y neutralizar el olor, y luego rellenaron el agujero con la tierra negra y fértil de la Chontalpa. «Usted quería tierra», susurró Don Lucho mientras echaba la última palada. «Pues ahora es parte de ella. Vamos a ver si sus cenizas dan mejor sombra que su presencia». Al enterrarlo allí, la familia Madrigal cerró el círculo. La energía que el criminal había robado al ecosistema mediante la destrucción sería devuelta a través de su propia descomposición. Sus moléculas se filtrarían en el suelo, serían absorbidas por las raíces de los árboles de cacao sobrevivientes y eventualmente se convertirían en la savia de las nuevas vainas. Era la justicia más pura que un cacautero podía concebir, transformar el mal en alimento para el oro blanco. La limpieza de la hacienda fue una operación de precisión forense artesanal. Lavaron las planchas de cemento del beneficio con agua a presión y cloro industrial, borrando las manchas de sangre que se habían mezclado con el jugo de cacao. Las camionetas blindadas de los sicarios, ese despliegue de tecnología y soberbia, sufrieron un destino similar al de sus dueños. Teodoro y Jacinto, expertos en el manejo de maquinaria pesada, condujeron los vehículos hacia un desguace clandestino de un contacto leal en la carretera a Paraíso, donde fueron cortadas en secciones con soplete y vendidas como chatarra fundida en menos de 48 horas. Los rifles R-15 y las pistolas de oro fueron desmantelados, las piezas de plástico se quemaron y el metal fue arrojado al fondo de un pozo artesiano abandonado y sellado con concreto. Para el mediodía del lunes no quedaba ni un solo casquillo, ni un solo botón de uniforme táctico, ni una sola huella de bota militar que no hubiera sido borrada por la lluvia torrencial que, providencialmente, cayó sobre Comalcalco a las 11 de la mañana. La desaparición de la célula de los Zetas provocó una onda expansiva de desconcierto en el mundo criminal de Tabasco. Para el cártel fue un agujero negro informativo. 15 hombres armados y 4 vehículos blindados se habían desvanecido en la humedad de la selva, sin disparar una señal de auxilio por radio, sin que se registrara un enfrentamiento con la policía, sin cuerpos que aparecieran colgados en los puentes de Villahermosa. Los jefes regionales enviaron a un par de halcones a husmear cerca de la Encarnación un par de días después. Lo que encontraron los espías fue una escena de paz rural idílica. Don Lucho, sentado en su mecedora fumando un cigarrillo de hoja,
sus hijos trabajando tranquilamente en la poda de los árboles, y el aroma dulce del cacao secándose al sol. La casa no tenía impactos de bala, no había ventanas rotas, los perros ladraban de manera normal. El mensaje silencioso fue más efectivo que cualquier amenaza. En esa hacienda no había pasado nada, o lo que había pasado era tan absoluto que no dejó testigos ni ecos. El cártel, supersticioso y paranoico, decidió que la zona estaba maldita, o que los hombres habían desertado con un cargamento de droga inexistente. Nadie sospechó de los cacaoteros. En la jerarquía de la violencia, los campesinos son invisibles, y esa invisibilidad fue su armadura más fuerte. Sin embargo, el trauma dejó su huella en la dinastía Madrigal. Felipe, el menor, pasó semanas sin poder dormir, escuchando en sus sueños el silbido de los machetes. Jacinto y Teodoro se volvieron aún más silenciosos, hombres de pocas palabras cuyas miradas se endurecieron permanentemente. Don Chilo, el caporal, se recuperó de sus costillas, pero siempre caminaba con un ligero cojeo y se negaba a pasar cerca del samán caído al atardecer, asegurando que el aire allí se sentía pesado. Don Lucho, por su parte, se convirtió en una leyenda viva en los susurros de las cantinas de Comalcalco. Se decía que su cacao porcelana de ese año fue el mejor de la década. Los expertos decían que tenía un color más profundo y un sabor con notas minerales inusuales. Las casas chocolateras de Europa pagaron precios récord por la cosecha. Solo los Madrigal sabían que ese sabor era el resultado de una cosecha abonada con la soberbia de los que intentaron profanar su paraíso. La conclusión de esta historia es una reflexión sobre la resistencia y la simbiosis entre el hombre y su entorno. El baño de sangre de Tabasco no fue una masacre gratuita, fue una respuesta inmunológica de la tierra. Cuando el sistema legal falla, cuando el Estado se retira y deja al ciudadano a merced de los lobos, la moralidad se reduce a la supervivencia y a la defensa de lo sagrado. Los Madrigal no buscaron la violencia, pero cuando la violencia llegó a su puerta, la procesaron con las mismas herramientas y la misma paciencia con la que procesan su cacao. Al final, el laberinto verde demostró que la tecnología y el armamento son inferiores a la sabiduría ancestral y al respeto por el terreno. Los 15 invasores que pensaron que Tabasco era un estacionamiento para sus crímenes, terminaron siendo exactamente lo que Don Lucho predijo: nutrientes. Sus huesos se deshicieron en la acidez del suelo, su sangre alimentó a los insectos y sus nombres fueron borrados por la vegetación exuberante que todo lo cubre y todo lo olvida. Hoy, la hacienda. La Encarnación sigue produciendo el mejor cacao del mundo. Si visitas la zona, verás los árboles de madre nuevos creciendo fuertes sobre el tronco descompuesto del samán caído. Verás a los nietos de Don Lucho jugando entre las hileras de cacaos, ignorantes del secreto que yace bajo sus pies. El aire sigue siendo pesado, el calor sigue siendo un abrazo asfixiante, y el machete sigue colgando de la cintura de cada trabajador como una herramienta de paz que sabe cómo convertirse en un arma de guerra en un abrir y cerrar de ojos. La selva es sabia, es paciente y es implacable. Y en Tabasco, los Madrigal nos enseñaron que el chocolate más dulce nace a veces de las raíces que bebieron la sangre de los injustos. Gracias por acompañarnos en este oscuro relato de justicia rural y supervivencia en el trópico mexicano. Esta crónica ha sido construida a partir de testimonios fragmentados y la memoria colectiva de una región que prefiere guardar sus secretos bajo la sombra del cacao. Si esta historia te ha estremecido y te ha hecho reflexionar sobre la fuerza de la tierra, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y narrando estos expedientes que la historia oficial ignora. Dale like al video, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima entrega, y comparte este video con aquellos que creen que el campo está indefenso. Queremos conocer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la familia Madrigal tuvo otra opción? ¿Es la naturaleza el mejor cómplice o el mejor juez? Te leemos con atención. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los límites de la justicia humana en los rincones más profundos de nuestra realidad. Cuídate y recuerda, respeta la sombra, porque nunca sabes quién te observa desde el laberinto verde. Hasta la próxima.